Vamos a echar un vistazo a CorelDRAW Go, una forma de tener toda la potencia de CorelDRAW pero con un precio más accesible, donde tenemos plantillas y un modo muy sencillo de uso que nos permite crear todo tipo de contenido de una manera fácil y rápida. Todo ello en la nube, de manera que podemos trabajar en cualquier parte y los archivos son descargables, al igual que también podemos subir archivos que tengamos de programas de diseño de nuestra computadora, podemos subirlo a la nube de CorelDRAW Go y editar dichos archivos. Entonces vamos a ver un poco en este video qué tal es esta propuesta de Corel. Antes de entrar a explorar la interfaz, destacar que esto está pensado para trabajar de la forma más simple y directa. Podemos dibujar, pintar, añadir texturas y a medida que vamos trabajando las opciones relevantes a lo que estamos haciendo es lo que podemos observar para modificar. Por supuesto, también se pueden editar los vectores porque es CorelDRAW. Y también podemos trabajar con los estilos, las tipografías de los textos y como digo, a medida que vamos trabajando pues nos salen las opciones relevantes. La potencia es que tenemos muchísimas plantillas de las que podemos arrancar para nosotros editar, pero también podemos, o mejor dicho, también tenemos la posibilidad de crear todo desde cero. Ahora sí vamos a explorar la interfaz de CorelDRAW Go y ver un poquito cómo funciona. En la pantalla principal tenemos el inicio, que es donde estamos, y tenemos esta pestaña para ver nuestros proyectos guardados en la nube. Lo primero son los proyectos en blanco con pequeñas predeterminados para iniciar a trabajar. Tenemos también la opción para abrir desde nuestra computadora y como vemos pues tiene los archivos compatibles, incluidos los más populares a nivel de vectores. Así que podemos incluir nuestros propios vectores dentro de lo que estamos trabajando y por supuesto las plantillas que ya estamos viendo un poco aquí abajo como hay una variedad interesante inicial para arrancar. Por ejemplo, si yo ahorita le doy al póster, le doy clic, el documento se inicia y listo, ya estamos dentro. Y lo más interesante es que a medida que vamos trabajando, por supuesto, todo se va guardando. Si venimos por aquí a la izquierda, tenemos una barra lateral donde tenemos las características del proyecto, todo lo referente a la configuración de dicho proyecto. Después tenemos aquí para navegar las imágenes y los vectores que están incluidos dentro de la plataforma que nosotros podemos incluir en nuestros diseños. O sea, no solo tenemos la posibilidad de subir cosas propias, sino que tenemos un stock libre de uso dentro del propio servicio. Aquí el siguiente es importar, que sería lo más interesante. Si tienes algún diseño, algo que quieras agregar, pues lo puedes agregar. Después tenemos formas geométricas básicas, la pluma y el texto. Y aquí abajo tenemos el pan y el zoom, que con la rueda pues hacemos el acercamiento y el alejar, y dejando presionada la rueda del ratón pues podemos panear. Un uso bastante sencillo. También, como vemos aquí en esta parte derecha, tenemos las propiedades. Estas propiedades van cambiando a medida que vamos trabajando dependiendo con qué estemos trabajando. Y aquí abajo tenemos los objetos para ver cómo están organizadas las capas. Lo interesante de esto, vamos por ejemplo a buscar un vector sencillo, algo como esto. Y lo hacemos clic. Ven como lo primero que observamos es que en la parte de las propiedades cambian todo lo que tiene que ver a lo que yo tengo seleccionado para poder trabajar. Hago clic y lo dejo. Ahí tenemos. Si yo me vengo aquí a una esquinita, pues tengo la opción de rotar. Si mantengo Shift pisado, pues puedo escalar manteniendo proporciones. Y lo dejamos ahí en el centro. Aquí podemos cambiar su alineación, su tamaño, qué color tiene sólido aquí en el relleno. O sea, tenemos todas las propiedades, pero es eso. La ventana va cambiando según lo que tenemos seleccionado. Por ejemplo, también podemos agregar una foto. Hago clic, ven que está conectado a un Flash. Y puedo, en vez de dar clic y que se coloque, puedo dar clic manteniendo, arrastro y
coloco la imagen en el punto que yo quiero. Entonces tenemos el control total, tenemos la posibilidad de crear lo que necesitamos, pero de una manera sencilla, de manera que ven que nos va dando las opciones que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y si yo minimizo esto aquí y me vengo aquí a la parte de objetos, podemos ver las capas que tenemos la capa inferior donde está el vector que acabamos de colocar, y en la parte superior tenemos la imagen. Muy sencillo. Y aquí en esta parte superior derecha pues tenemos las opciones para descargar o para imprimir y todos los formatos en los que podemos trabajar. Lo interesante de todo esto quizás sea la parte de las plantillas. Vamos a Home, que poder hacer nuestro diseño a nuestro gusto desde cero está perfecto, pero a veces pues tener una plantilla que nos ayude a tener un inicio más rápido y solo necesitar editar 4 cositas, por ejemplo le doy clic, lo abrimos y esperemos que se procese y listo, tenemos aquí el diseño. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si venimos aquí a objetos tenemos absolutamente todo. Eso significa que yo, por ejemplo, puedo venir aquí, puedo hacer zoom y esta parte amarilla de este fondo, pues yo puedo decidir cambiarle el color, ponerle un color un poquito más oscuro si así lo deseo, aunque en este caso quizás sería interesante un poquito más claro, pero eso, tenemos un documento totalmente editable a nivel vectorial que podemos trabajar. Lo interesante de todo este sistema es que podemos trabajar en cualquier parte, hasta del teléfono. Si tenemos una emergencia que necesitamos hacer una edición de última hora, pues aquí tenemos la posibilidad de trabajar sin necesidad de una computadora, ya que todo está en línea y todo lo está guardando al momento según vamos trabajando. Si yo me vengo aquí a Home y me vengo a mis proyectos, esperamos un poquito que cargue, podemos ver que estamos en mi propia nube y tenemos los dos proyectos en los que estoy trabajando, y siempre estará en la última versión porque no se pierde gracias a la nube de Corel. Antes de cerrar el video, por supuesto, hablar del coste. Como mencioné antes, todos los enlaces estarán en la descripción y en el comentario anclado. Tenemos dos opciones: el pago mensual, que son $10 al mes, prácticamente falta un centavo para los $10, y si compras el plan anual 9.99, $100, pues cada mes te viene quedando en 8.33. Este servicio está pensado, por ejemplo, para las personas que trabajan generando contenido para redes sociales para las empresas a nivel de Instagram y demás redes sociales. Pues con este servicio tienes toda la potencia de CorelDRAW, pero a un precio mucho más accesible, y con la ventaja de que tienes todo en la nube y puedes trabajar en cualquier lado, incluido hasta una tableta o un celular, si necesitas hacer un cambio de última hora. Así que es un producto bastante interesante, y lo que me gusta es que su interfaz te va mostrando solo lo que necesitas al momento con lo que estás trabajando. Así que me parece muy práctico. Y bueno, nada, eso es todo por esta vez y nos vemos en un próximo video.